Mi historia de terror como migrante. Nunca imaginé que mi vida como migrante sería una historia de terror, pero a veces la realidad es mucho más aterradora que cualquier pesadilla que pudiera haber soñado. Mi nombre es Andrés, soy de un pequeño pueblo en el norte de Honduras, donde la vida no era fácil. Como muchos otros, busqué un futuro mejor, aunque en el fondo sabía que mi decisión no sería fácil ni libre de miedos. De hecho, mi peor pesadilla comenzó en el mismo momento en que decidí irme. Crecí en un barrio donde el sonido de las balas era tan común como el canto de los pájaros al amanecer. Los pandilleros gobernaban la ciudad, y la policía nunca apareció cuando realmente se les necesitaba. Había visto amigos caer, uno tras otro, asesinados por la violencia sin sentido. Yo, como muchos, sabía que si quería tener alguna oportunidad, debía huir. Pero huir de lo que conoces es como escapar de una prisión sin paredes. Lo que dejé atrás fue tan doloroso que me costaba tomar la decisión, pero lo hice. Tomé mi mochila, mis pocos ahorros y me marché con la esperanza de que algo mejor me esperaba al otro lado. Mi viaje comenzó con un sentimiento de miedo y ansiedad, pero también con una pequeña chispa de esperanza. El primer obstáculo fue cruzar la frontera hacia Guatemala. No tenía pasaporte ni documentos, solo un pequeño pedazo de papel con el que lograba justificar mi existencia. Me uní a otros migrantes que, como yo, cruzaban caminos inciertos. Pero a pesar de estar rodeado de gente que compartía mi misma lucha, nunca me sentí más solo. Recuerdo la primera vez que me enfrenté al peligro en Guatemala. Fue una tarde calurosa cuando el autobús en el que viajaba se detuvo abruptamente. Un grupo de hombres armados, con caras tapadas, subieron al vehículo. Sus miradas eran frías y calculadoras, como si ya nos estuvieran evaluando. Nos gritaron que no moviéramos un músculo y que les entregáramos todo lo que teníamos. La sensación de impotencia era abrumadora. Vi cómo algunos de mis compañeros migrantes iban a esconder sus pertenencias, pero no sirvieron de nada. Nos robaron hasta el último peso y luego nos ordenaron bajar. Lo peor no fue el robo, sino la sensación de vulnerabilidad. Nos dejaron allí, en medio de la nada, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Estábamos a merced de los bandidos, y esa sensación de estar completamente solo, sin ayuda, me marcó profundamente. ¿Qué futuro tenía? Pensé que tal vez era mejor regresar a casa, enfrentar la violencia de mi barrio y morir allí. Pero el miedo a morir sin un propósito me empujó a seguir adelante. Mi paso por México fue aún más aterrador. Caminaba durante el día, y por la noche, buscaba refugio en cualquier rincón. No había un lugar seguro. Cada momento era un salto al vacío. Dormía en el suelo, temeroso de que en cualquier momento alguien podría llegar a arrebatarnos todo lo que teníamos. En uno de esos momentos, nos encontramos con un grupo de migrantes que, al igual que nosotros, intentaba cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Uno de ellos había sido golpeado brutalmente por la policía mexicana. Le pregunté qué había pasado, pero solo me respondió con un susurro: nos golpean por nada, nos tratan como si no fuéramos humanos. Al principio pensé que estaba exagerando, pero pronto me di cuenta de que las historias que escuchaba eran ciertas. La policía, en lugar de ayudarnos, nos humillaba. A veces, cuando intentábamos pasar por algún punto de control, los oficiales nos exigían dinero para dejarnos en paz. Y si no teníamos nada, nos golpeaban, nos arrastraban y nos arrojaban a la orilla del camino como si fuéramos basura. Sentí como si estuviera atrapado en un laberinto del que nunca podría salir. Recuerdo una noche en particular. Habíamos llegado a un pueblo en el norte de México y decidimos tomar un tren que cruzaba por allí. Nos dijeron que era una forma rápida de llegar más cerca de la frontera, así que, junto con otros migrantes, nos subimos a uno de los vagones. Era una noche fría, y el miedo seguía siendo un compañero constante. De repente, el tren se detuvo y se encendieron las luces de un camión. Era una camioneta con hombres armados. Nos dijeron que no miraríamos, que nos tiraríamos al suelo, que si hacíamos ruido, nos matarían.
El tiempo que pasó allí fue interminable. Escuchábamos sus pasos, sus risas macabras, sus voces que nos daban órdenes que no podíamos negar. Algunos trataban de esconderse, pero no importaba, nos veían a todos por igual. Cuando finalmente nos dejaron ir, el miedo no desapareció. La sensación de ser casado no me dejaba. Sentía que algo peor podría ocurrir en cualquier momento, y esa sensación de ser insignificante, de no tener valor, fue lo que más me aterraba. Con el paso de los días, ya no tenía fuerzas ni para pensar. Solo quería llegar a la frontera. Pero incluso ahí, la desesperación y el miedo eran evidentes. Las historias que escuchábamos sobre secuestros, sobre traficantes, sobre aquellos que nunca lograban cruzar, nos hacían temblar. Y aún así, no teníamos opción. Si queríamos seguir, teníamos que enfrentarnos a esos miedos. Recuerdo la última vez que tratamos de cruzar la frontera. Había un grupo grande de migrantes, todos empujándose, todos mirando atrás, esperando a que alguien nos dijera qué hacer. De repente, apareció un hombre, ofreciendo ayuda, prometiendo cruzarnos por un paso seguro. Su rostro era sombrío, y algo en su actitud no me gustó, pero ¿qué alternativa teníamos? Decidí seguirlo, temeroso, pero decidido a no dar marcha atrás. La travesía era aún más aterradora de lo que imaginaba. Vimos a otros caer, ser atrapados, desaparecer. Las horas se volvieron interminables. Los ruidos a lo lejos, los gritos, las sirenas, parecía que el mundo se desmoronaba alrededor nuestro. El desierto, que al principio parecía solo una prueba de resistencia, se convirtió en nuestro peor enemigo. La semilla, el hambre, el cansancio. Todo se mezclaba en un dolor insoportable. Finalmente, logré cruzar, pero la sensación de miedo nunca me abandonó. Llegué a los Estados Unidos, pero no me sentí aliviado. Mi mente seguía atrapada en el terror de lo que había dejado atrás. A veces, el verdadero terror no son los monstruos que se pueden ver, sino las circunstancias que nos empujan a huir, a dejarlo todo atrás, a perder nuestra identidad, nuestro ser. La verdadera pesadilla es vivir en un constante estado de incertidumbre, sabiendo que, en cualquier momento, todo puede derraparse, que nuestra vida no tiene garantías. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que el verdadero terror no es lo que uno ve o lo que le pasa, sino lo que uno tiene que soportar y lo que uno pierde en el camino. Cada día que paso aquí, cada paso que doy, es una lucha por encontrar la paz, por tratar de olvidar, aunque a veces el miedo sigue estando allí, acechando, esperando a que baje la guardia. Porque cuando eres un migrante, el verdadero monstruo es la lucha por sobrevivir. Historia de Carlos. No es fácil contar esta historia, y no sé si alguna vez podrás hacerlo sin sentir que el miedo se me mete en el cuerpo de nuevo. Mi nombre es Carlos, y soy de El Salvador. Todo comenzó cuando me di cuenta de que la vida en mi país ya no tenía sentido. La violencia estaba por todas partes. El sonido de las balas era tan común como el canto de los pájaros al amanecer. Todos los días veíamos en las noticias algo nuevo, un asalto, un ajuste de cuentas, una guerra entre bandas. Pero eso no era todo. El miedo ya no se sintió solo en las noticias, lo sentimos en las calles, en los parques, en nuestras casas. Uno no podía ni salir a comprar pan sin pensar si iba a regresar vivo. Las amenazas eran diarias. A mi familia la acosaban las pandillas porque querían que les diéramos dinero. A mí me habían apuntado con un arma un par de veces. Cuando los pandilleros se acercaron a mi casa, se llevaron todo lo que pudieron. Mi madre lloraba, y mi hermana no quería salir del cuarto. En ese momento, supe que no podía seguir viviendo así, que, si quería sobrevivir, tenía que irme. Tomé la decisión de irme solo, dejar todo atrás. Mis padres no querían, pero sabían que no podía quedarme. Me despedí con la esperanza de que algún día regresaría, aunque en mi interior ya sabía que el regreso sería muy complicado. Mi viaje comenzó con incertidumbre y miedo. No tenía mucho dinero,
solo lo necesario para pasar los primeros días, y un pasaporte que conseguí con mucho esfuerzo. Lo primero fue llegar a Guatemala. No sabía ni por dónde empezar, pero escuché que si uno viajaba por las rutas clandestinas, podía llegar a México. Ahí comenzó el verdadero horror. Recuerdo cómo me sentí al llegar a la estación de autobuses en Guatemala. Todo estaba lleno de gente, pero no eran turistas ni personas que se dirigieran a alguna ciudad cercana. Eran migrantes, como yo, buscando un destino incierto. No me sentía bien, pero tampoco podía darme el lujo de mostrar miedo. Empecé a escuchar historias de otros migrantes que ya habían cruzado el río, que habían vivido experiencias terribles, pero no sabía hasta qué punto esas historias eran reales. Pensé que podría manejarlo. Estaba equivocado. La primera noche que pasó en un pueblo guatemalteco fue la peor de mi vida. Me quedé en una pensión barata, junto con otros migrantes, algunos de los cuales ya habían cruzado de una u otra forma, y otros que apenas comenzaban su travesía. No pude dormir. La ansiedad me comía por dentro. Afuera, en la calle, se oían pasos, murmullos, y los ruidos de los coches. Todo estaba demasiado tranquilo y, al mismo tiempo, peligroso. Metí bajo las sábanas, temblando. Sabía que algo malo podía pasar, pero no sabía qué. A la mañana siguiente, tomamos un autobús rumbo a la frontera con México. Lo que ocurrió después es algo que nunca voy a poder olvidar. Mientras estábamos en camino, el autobús fue detenido por un grupo de hombres armados. No eran policías, no eran soldados, eran criminales. No pedían documentos, solo querían dinero. Nos amenazaron con armas, y en un par de segundos se apoderaron de todo lo que teníamos, teléfonos, dinero, hasta nuestras mochilas. Uno de los hombres me apuntó con un revólver, y me dijo que si no le entregaba mi dinero, no volvería a ver la luz del día. Yo solo pude entregar lo poco que llevaba. Lo peor no fue el robo. Lo peor fue el miedo de saber que en cualquier momento nos podíamos matar sin pensarlo. Cuando nos dejaron ir, sentí un nudo en el estómago. Estábamos en una carretera desierta, y aunque los bandidos se habían ido, el terror seguía allí. ¿Qué iba a hacer ahora? No conocía a nadie, no tenía a dónde ir, y el miedo seguía dentro de mí. Pero sabía que no podía volver atrás, que si volvía, la muerte me esperaba. Al cruzar a México, la situación no mejoró. Los riesgos aumentarán. Vi a otros migrantes en condiciones deplorables, algunos heridos, otros enfermos. Recuerdo que un día, mientras caminaba por un pueblo mexicano, me encontré con un grupo de migrantes que habían sido robados por la policía. Los oficiales los detuvieron, les quitaron todo el dinero que llevaban y los dejaron ir sin más. En ese momento, me di cuenta de que no solo los criminales representaban un peligro. Las autoridades también podrían ser una amenaza. Pasaron los días y, mientras avanzaba hacia el norte, el miedo ya no era solo de los traficantes o de los criminales. Era el miedo a lo desconocido, a no saber quién podría ayudarte o quién podría hacerte daño. De noche, la sensación de ser una presa en un territorio hostil se volvió más intensa. Dormir era casi imposible. Cada sombra me parecía una amenaza. El sonido de los pasos en la oscuridad me hacía saltar, y los murmullos me dejaban helado. Cada cruce de caminos era un acertijo de incertidumbre. Un día, ya cerca de la frontera con los Estados Unidos, me encontré con un grupo de migrantes más. Nos dijeron que teníamos que cruzar por un desierto, algo que nunca había considerado. Al principio, creí que podría hacerlo, pero la realidad del desierto era mucho más dura de lo que imaginaba. La seda, el calor, la fatiga. Pasaron horas y horas caminando, sin una gota de agua. En medio del desierto, vi a uno de los migrantes caer al suelo, incapaz de seguir. Gritamos por ayuda, pero nadie apareció. Lo peor fue ver cómo su cuerpo, sin fuerzas, se quedó atrás mientras nosotros seguíamos adelante. Cuando finalmente llegamos a la frontera, la emoción que sentí no fue de alegría, sino de terror.
Sabía que el cruce sería aún más peligroso, que los oficiales de inmigración no misericordia tenían con los que trataban de cruzar sin papeles. Cuando llegamos al punto de control, todo sucedió tan rápido que casi no pude asimilarlo. Un oficial nos detuvo, nos hizo preguntas, y yo, temblando, traté de explicarle que solo quería llegar al otro lado, a un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Pero el oficial no quería escuchar. Nos ordenaron quedarnos quietos, nos revisaron y nos pusieron contra la pared. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. El miedo era tan fuerte que me sentía como si fuera invisible, como si mi vida no tuviera valor. ¿Qué habría pasado si no nos hubieran dejado pasar? ¿Qué habría sido de mí si todo hubiera terminado ahí? Pero por suerte, el oficial, después de una mirada severa, nos dejó ir. Cruzamos, sin saber si estábamos a salvo, sin saber qué nos depararía el futuro. Hoy, mientras cuento esta historia, me doy cuenta de que el verdadero terror no fue solo lo que vi, lo que viví, lo que sufrí. Lo peor fue el miedo constante, la incertidumbre constante. Los momentos de terror no fueron cuando alguien me apuntaba con un arma o cuando me robaban. Fueron esos momentos en que me sentí completamente perdido, solo, en un mundo donde no sabía si algún día encontraría paz. A veces me despierto en medio de la noche, con el corazón acelerado, y me doy cuenta de que, aunque ahora estoy lejos de todo eso, el miedo nunca se va por completo. Porque, como migrante, el verdadero terror no solo está en lo que dejamos atrás, sino en lo que nos espera adelante. Historia de Juan. Me llamo Juan, nací en un pequeño pueblo de Nicaragua, un lugar donde la tranquilidad solo existía en las canciones. La violencia, el crimen organizado, la pobreza extrema y la falta de oportunidades me empujaron a tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 23 años cuando decidí abandonar todo lo que conocía, y así comenzó mi pesadilla. Mi madre siempre me dijo que el mundo no era fácil, que, si quería algo mejor, debía luchar por ello. Pero ni ella ni yo sabíamos que la lucha más difícil sería la que estaba por venir. Mis amigos, que habían intentado hacer el mismo camino, me decían que me fuera, que no quedaría a esperar un futuro incierto que nunca llegaría. Fue esa presión la que me hizo tomar la decisión. Me despedí de mi familia, con la esperanza de que algún día volvería, pero sabía en el fondo que no sería tan fácil. Ya no quería vivir con el temor constante de que los pandilleros entraran a mi casa a robar o a matar. Al principio todo parecía como una aventura, una oportunidad para escapar de la miseria. Salí con un par de prendas, algo de dinero que había ahorrado trabajando en la agricultura, y mi pasaporte. Fue una despedida rápida, sin grandes lágrimas, porque sabía que no podía mirar atrás. Tomé un autobús hacia la frontera con Costa Rica, el primer paso en este viaje largo y desconocido. El cruce de la frontera fue la primera prueba. El lugar estaba lleno de migrantes como yo, con los mismos ojos cansados y las mismas esperanzas rotas. Todos trataban de pasar desapercibidos, pero había algo en el aire que hacía todo sentir peligroso. Recuerdo que al cruzar, un grupo de policías nos detuvo. Nos pidieron los papeles, y como yo no tenía nada más que lo que me dieron en la terminal de autobuses, me quedé en silencio, esperando lo peor. Vi cómo algunos los golpeaban por no tener documentos y los obligaban a regresar. Yo solo llegar quería a un lugar donde pudiera respirar tranquilo, donde la policía no me viera como un delincuente solo por ser migrante. Cuando logré cruzar, las dificultades no hicieron más que aumentar. Pasé por zonas donde la gente solo podía sobrevivir a base de miedo. No eran solo los delincuentes los que debíamos temer, sino los grupos organizados que explotaban a los migrantes. Nos dijeron que fuéramos con mucho cuidado, que no habláramos con extraños, que no nos acercáramos a nadie sin asegurarnos de que realmente era alguien en quien se podía confiar. Pero en mi desesperación, cometí un error fatal. Estaba en un pequeño pueblo en Costa Rica, buscando un lugar donde dormir y descansar un poco, cuando un hombre se me acercó. Me dijo que podía ayudarme a continuar el camino. Me ofrecí un lugar donde descansar, comer y,
lo más importante, me prometió que me llevaría más cerca de la frontera de México. Yo, agotado y sin muchas opciones, acepté. A esa noche, la sensación de terror comenzó a invadirme. Algo no estaba bien. El lugar donde me llevó era oscuro y parecía desierto. No había ninguna señal de vida, y el hombre parecía diferente. Mientras él me daba de comer, su mirada no era amistosa. Se veía como si estuviera esperando algo, como si estuviera calculando cada palabra que decía. Antes de que pudiera decir algo más, me ofreció un descanso en un cuarto sin ventanas, con una sola luz que parpadeaba. Allí fue donde comenzaron las pesadillas. Me desperté en medio de la madrugada, escuchando ruidos extraños afuera. Cuando me asomé por la ventana, vi que había varios hombres observando la casa. Me sentí atrapado, como si todo hubiera sido una trampa. El miedo se me subió por la garganta. No tenía escapatoria. No podía correr, no podía gritar. Solo esperaba lo peor. Entonces, uno de los hombres entró en la casa y me preguntó por qué estaba allí. Le dije que solo quería llegar a mi destino, pero sus ojos me decían que no le importaba nada de lo que yo pudiera decir. Sentí que me habían atrapado. Empecé a pensar en cómo estaba tan lejos de casa, tan vulnerable. Estaba rodeado de gente peligrosa, sin saber qué quería de mí. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el hombre me dejó salir, pero antes me advirtió que no volviera a buscar ayuda de él ni de nadie más. Yo, muerto de miedo, no quise preguntar más. Salí de ahí como si mi vida dependiera de ello. Y así, en la oscuridad de la madrugada, empecé a caminar de nuevo, con el alma en pedazos, sin saber qué hacer. El siguiente tramo del viaje fue aún peor. En México, la situación no mejoró. Ya no había paz en mis pensamientos. El desierto, las montañas, el sol abrasador, todo parecía una prueba más para quebrarme. Caminábamos durante días, con hambre, sed, sin poder detenernos ni siquiera para descansar por mucho tiempo. Durante el viaje, vi cómo algunos de los migrantes caían, extenuados, sin poder seguir el ritmo. Algunos desaparecieron, y jamás volvieron a aparecer. Nadie hablaba de ello. Simplemente, el miedo nos mantenía unidos. Una de las experiencias más aterradoras fue cuando me encontré con un coyote que nos prometió cruzar la frontera por un paso seguro. Pero no era seguro en absoluto. Al llegar a un campamento improvisado, el coyote desapareció. Nos dejamos en el desierto, ya la mañana siguiente, comenzamos a escuchar ruidos extraños. Al principio pensamos que eran animales, pero después nos dimos cuenta de que eran voces. Y no eran voces amistosas. De repente, apareció un grupo de hombres armados, nos rodeó y nos exigió que les entregáramos todo lo que teníamos. El miedo era tan intenso que todos temblábamos. Nos pusieron en fila, nos registraron y se llevaron todo lo que pudimos salvar. Nos amenazaron con armas y nos dijeron que si tratábamos de huir, no nos dejarían vivir. Cuando todo terminó, nos dejaron marcharnos, pero nadie habló de lo que había ocurrido. Nos íbamos, con el alma rota y el corazón lleno de incertidumbre. Lo único que deseábamos era llegar al otro lado, donde, por fin, creíamos que estaría la paz. Pero el viaje nunca fue fácil. Cada día era una lucha, cada paso era una victoria sobre el miedo, aunque al final, el verdadero terror no era solo lo que vivíamos, sino lo que sentíamos al no saber cuándo acabaría esta pesadilla. Finalmente, logré cruzar la frontera. Pero al llegar, la libertad que imaginaba no era tan simple. A pesar de todo, algo seguía persiguiéndome, la sensación de ser un paria, de ser alguien que no pertenece, de no tener un lugar donde sentirse seguro. El verdadero terror, al final, es vivir con el miedo constantemente. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror.
Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.